Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar Procalcitonina, razones de uso. Para continuar, les presentaremos un video en el cual podrán conocer un poco acerca de la empresa Desego y de sus casi 38 años de experiencia en el mercado. El 12 de octubre de 1982, el ingeniero Rafael González y la señora Silvia Cabrera ponen en marcha un proyecto muy importante, no enfocándose en el éxito, sino en la importancia de lograrlo. Así, cada paso, incluso los más pequeños, se vuelven victorias que forjan los cimientos de Desego. Empresa que desde hace más de 35 años se mantiene a la vanguardia en el suministro de equipo para diagnóstico clínico, humano y veterinario en nuestro país. Nuestra misión ha sido y seguirá siendo la de entregar a nuestros socios comerciales soluciones óptimas e inmediatas a través de nuestros equipos y servicio. Esto nos ha permitido mantenernos como la mejor opción por 35 años. Desde nuestra fundación tuvimos la visión de ser considerados una empresa multinacional con altos niveles en calidad, servicio e innovación. Somos una empresa 100% mexicana con 35 años de experiencia. El trabajo continuo, nuestra calidad y la gran aceptación de nuestros clientes nos han llevado a posicionarnos como líderes y distribuidores exclusivos en equipos y reactivos en el sector de diagnóstico clínico, humano y veterinario en México y ahora Centroamérica. Gracias a nuestros altos estándares de calidad, representamos varias marcas internacionales como son Control Lab, Kit Lab, Optisum, iChroma, Skyla, QuickVet, entre muchas otras. Satisfacemos las necesidades técnicas más exigentes de todos nuestros clientes, que nos han brindado su confianza, siempre con el compromiso de innovar, crear y proporcionar las herramientas que permiten la eficiencia en el servicio de diagnóstico clínico. En Desego somos una empresa fuerte, consolidada y estable, que busca siempre el crecimiento mutuo, en donde un selecto equipo de profesionales busca proporcionar a nuestros clientes una amplia línea de productos que crece día con día, marcando la pauta en tecnología de punta para su laboratorio. Siempre preocupados por satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Desego contamos con la bodega más grande de equipo y reactivos para laboratorio en nuestro país. Además de un excelente servicio, con técnicos especializados y una amplia experiencia. No vendemos equipos de laboratorio, proveemos las herramientas que marcan la diferencia en el trabajo de diagnóstico clínico. Para Desego, la tranquilidad y seguridad de nuestros clientes es primordial. Por ello, contamos con el mejor servicio postventa, ofreciendo una alta disponibilidad de piezas, refacciones y servicio con ingenieros especializados. Nuestras sucursales en Ciudad de México, Guadalajara, Mérida y Monterrey, además de nuestro corporativo en la ciudad de Morelia, nos permite una distribución que optimiza los tiempos de entrega y costos, además de brindar una atención personalizada, justo como la que usted necesita. Acercar la tecnología a todos los niveles sociales a través del sector salud en nuestro país es un compromiso que asumimos desde nuestra fundación. Contribuimos a crear un mejor México en materia del diagnóstico técnico para la salud. El día de hoy nos acompaña como ponente el microbiólogo con una maestría en genética humana y especialista en gerencia, Camilo Moreno Pinzón, quien estará impartiendo este webinar desde Colombia, lo cual era casi imposible hasta hace unos meses. Sin embargo, gracias a la innovación tecnológica que hemos tenido y a la adaptación de cada uno de ustedes, hoy en día esto puede ser posible. Nuestro ponente Camilo cuenta con una gran experiencia al haber participado en diferentes congresos internacionales, como en Panamá, Guatemala, México, Colombia, entre otros.
Actualmente es gerente clínico de inmunología para toda Latinoamérica en Mindray, el cual es uno de los proveedores líderes en dispositivos y soluciones médicas a nivel mundial. Para continuar, les comento que al término de nuestro webinar se les hará llegar un código QR y un link que se enviará mediante el chat, el cual los llevará directo a una encuesta con la cual podremos hacerles llegar las memorias de nuestro webinar. Es muy importante que nos apoyen a contestar la encuesta, con la finalidad de recibir una retroalimentación y seguir mejorando constantemente. Sin más preámbulo, los dejo con el microbiólogo Camilo Moreno Pinzón. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que por favor me confirmen si tienen buena escucha de lo que estoy diciendo en este momento a través del chat. Antes de empezar, para que tengamos la seguridad de que vamos a transmitir la información de manera correcta. Primero, pues muchas gracias a Desego por invitarnos a nosotros para poder dar y compartir esta presentación acerca de procalcitonina, donde básicamente queremos exponer o quiero presentar las utilidades y de por qué usarla, cuándo usarla y cuáles son las expectativas de parte del profesional del laboratorio acerca de la cuantificación de esta molécula tan importante en diferentes ambientes clínicos y por supuesto lograr asegurar el uso de manera equiparable con los profesionales de medicina, que son los que se encargan de hacer las interpretaciones correctas de esta molécula. Como lo dijo la persona que me presentó, pues mi nombre es Camilo Moreno, hago parte de la compañía Mindray y en este momento me desempeño en el rol de Clinical Manager de Inmunología para Latinoamérica, con todo el gusto de participar con Desego y adicionar, pues procurar y mantener el componente académico que hoy en día Mindray se está preocupando por este tipo de temas y de llevar el conocimiento a cada uno de los rincones del mundo. Entonces, para empezar, quiero que distingamos la presentación que se va a desarrollar en 4 componentes temáticos importantes. En el primer componente vamos a hablar un poco de la biología de la procalcitonina, donde vamos a aprender un poco de cómo se produce y bajo qué circunstancias se produce normalmente. Y después de esto vamos a hablar de 3 componentes importantes, en donde tenemos la asociación directa entre la medición de la procalcitonina en los casos más documentados en la literatura científica, empezando por los procesos de sepsis. Luego vamos a hablar de cómo la procalcitonina se relaciona con el uso racional y adecuado de los antibióticos y vamos a terminar la presentación con la asociación de la procalcitonina con las infecciones del tracto respiratorio inferior, que es donde más ha tomado valor y en donde tenemos unos puntos de corte muy establecidos asociados también con el manejo de los antibióticos. A pesar de que no lo puse en la tabla de contenido, vamos a hablar también de 3 situaciones especiales donde debemos considerar que la procalcitonina puede ser útil, pero debemos tener algunas restricciones en el caso de pacientes como mujeres embarazadas, recién nacidos y también pacientes con cáncer, donde tenemos que tener precauciones muy puntuales acerca de la interpretación de la procalcitonina y cómo ella se debe manejar en el ambiente hospitalario. Bien, entonces para empezar, como les digo, vamos a retomar un poquito acerca de la biología de la procalcitonina, teniendo en cuenta de cómo ella se produce en un ambiente de normalidad, es decir, en un ambiente no infeccioso. La procalcitonina es producida principalmente en las células C de la tiroides. En esas células C de la tiroides va a haber la expresión del gen CALC1, que por supuesto codificará para un RNA mensajero que produce un polipéptido que se llama o se conoce con un nombre de preprocalcitonina. Ese polipéptido contiene diferentes regiones, cada una de ellas va a codificar a diferentes proteínas que también van a tener diferentes funciones. Dentro de esas proteínas encontramos la procalcitonina como tal,
y también la calcitonina y una molécula nueva que está tomando también mucho valor que se llama la catecalcina. Luego de diferentes clivajes proteolíticos que se dan a nivel del interior celular de las células C en la tiroides, se puede producir finalmente nuestra proteína, que es la procalcitonina, que contiene una secuencia de 57 aminoácidos, y por otra parte la calcitonina, que tiene una secuencia de 33 aminoácidos y que, como todos sabemos, tiene funciones en la regulación del calcio sérico, funciones muy importantes porque también sabemos que según la concentración de calcio vamos a tener una regulación de hormonas importantes como la PTH. En el caso de la catecalcina es una hormona que fisiológicamente no se conoce bien su función, pero in vitro se conoce que tiene capacidades también muy importantes en la regulación de calcio. El mecanismo de producción de la procalcitonina en ambientes no infecciosos, es decir, en una persona normal, está considerado o restringido, como los dije inicialmente, a la glándula tiroidea y también en pequeñas concentraciones hay expresión a nivel de pulmón. En el resto de órganos no encontramos expresión. En este caso tenemos esta microfotografía donde tenemos expresión de RNA mensajero en diferentes órganos, revelando la presencia de la procalcitonina, que repito, normalmente en un ambiente biológico en donde no existe ningún proceso infeccioso, no debería expresarse. Bien. De esta manera podemos tener en esta diapositiva el proceso normal en el que se encarga de regular el cuerpo la expresión o la producción extracelular de la procalcitonina. En condiciones, repito, en condiciones normales, en esas condiciones donde no existe un proceso infeccioso, la regulación de la procalcitonina está dada por el sistema endocrino con base a las concentraciones de calcio. Entonces, como lo dije en la diapositiva anterior, cuando existe un estímulo por la regulación de calcio, va a haber una expresión de ese RNA mensajero que va a codificar tanto para la calcitonina como para la procalcitonina. Luego, estos dos polipéptidos van a viajar al aparato de Golgi, en este caso, en condiciones normales, a la célula C tiroidea. Pero, bajo condiciones normales, la secreción a partir del aparato de Golgi es una secreción regulada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Existe un fenómeno de compartimentalización en donde podemos ver en esta gráfica fácilmente, en azulito vemos las moléculas de procalcitonina y en naranja vemos las moléculas de calcitonina. De manera que la secreción regulada consiste en el fenómeno de compartimentalización del polipéptido de la procalcitonina, mientras que se expresa y se libera al medio extracelular la calcitonina por vía vesicular para que ésta ejerza el control y la regulación en los niveles de calcio en el organismo. Repito, esto es en el contexto biológico de una persona normal donde no hay ninguna infección en curso. Ahora vamos a ver, por otro lado, lo que sucede con una infección. Entonces, lo que debemos considerar en la biología de la producción de la procalcitonina es cuál es el agente infeccioso que está produciendo la infección en las personas. Como sabemos, los procesos infecciosos pueden tener un origen viral, un origen parasitario, un origen micótico o un origen bacteriano. Dependiendo el agente etiológico que produzca la infección, vamos a tener una respuesta inmune que media o trata de regular la infección producida. En el caso de las bacterias, especialmente las bacterias gram negativas, sabemos que el agente infeccioso tiene una presentación antigénica a expensas del lipopolisacárido, y este lipopolisacárido en una persona normal estimula a que el cuerpo desarrolle a través del sistema inmune la producción de interleuquinas tipo interleuquina 1 beta o factor de necrosis tumoral alfa. Y por supuesto, esta estimulación a expensas de las bacterias por el lipopolisacárido va a producir la expresión del RNA mensajero para que se produzca el polipéptido de la procalcitonina y por supuesto también la calcitonina, pero aquí vamos a ver que la secreción no es regulada, sino que hablamos de una secreción tipo constitutivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el fenómeno de compartimentalización que se da en el aparato de Golgi, ya no vamos a ver que se queda retenida la procalcitonina, sino que aquí hay un cambio y lo que se va a quedar regulado o compartimentalizado en mayor proporción va a ser la calcitonina, mientras que
lo que se va a expresar o lo que se va a liberar al medio extracelular es la procalcitonina. Algo muy importante que debemos considerar y diferenciar muy claramente es la producción de la procalcitonina en el caso de infecciones cuyo agente etiológico sea un virus. Como sabemos, la respuesta mediada por el huésped, hablo de respuesta inmune, en el caso de las infecciones virales generalmente está mediada por la presencia o la producción de interferón gamma. Este interferón gamma es muy importante a nivel celular en relación a la producción de la procalcitonina, porque este interferón gamma tiene una acción inhibitoria en la producción del RNA mensajero que va a codificar para la procalcitonina. Por lo tanto, en el caso de que un paciente tenga una infección cuyo agente etiológico sea un virus, la procalcitonina podría estar indetectable o no podría estar aumentada en el tiempo. En contraste, en las infecciones de tipo bacteriano, la procalcitonina sí se eleva porque, repito, existe una expresión de interleuquinas que favorece la sobreproducción de esta procalcitonina y la liberación de esta al medio extracelular. Entonces, en esta diapositiva quiero resumir lo que acabamos de decir para que lo tengamos muy presente hoy en día en tiempos de COVID. Para repetir y para resumir, las infecciones bacterianas producen una respuesta inmune en el huésped que favorece la expresión de interleuquina 1 beta y de factor de necrosis tumoral alfa. Estas interleuquinas favorecen a la producción de procalcitonina, de manera que en el caso de una infección de tipo bacteriano, la procalcitonina va a aumentar. Pero en el caso de que el agente etiológico de la infección sea un virus, va a producirse una respuesta inmune mediada por interferón y este interferón va a bloquear la expresión del RNA mensajero por la procalcitonina y por lo tanto la procalcitonina podría ser indetectable o no podría estar elevada en los pacientes que tienen infecciones causadas por agentes virales. Y también, para que tengamos en consideración, en este slide, en la parte izquierda, vemos una gráfica donde tenemos expresión de RNA mensajero para procalcitonina en diferentes órganos, pero aquí la situación cambia porque vemos que son órganos de pacientes que cursaban con procesos infecciosos. Entonces, una vez hay un proceso infeccioso de tipo bacteriano, la expresión de la procalcitonina está generalizada y ya no se retiene solamente a nivel de la tiroides y pulmón, sino que lo vamos a encontrar en diferentes órganos, como por ejemplo, hígado, riñón, pulmón, páncreas, estómago, colon, corazón, músculo liso sobre todo, y los demás órganos que están enlistados aquí. Entonces quiero que nos quedemos con el concepto muy claro que la procalcitonina nos sirve puntualmente para evaluar procesos infecciosos producidos por bacterias, no para virus. Hago esta aclaración porque hoy en día en tiempos de COVID, pues mucha gente y hay muchos artículos que están promocionando o reiterando la utilidad clínica de la medición de la procalcitonina en las infecciones de tipo viral como COVID-19. Sin embargo, la procalcitonina biológicamente no tendría por qué aumentarse, pero sí se ha visto que puede ser un marcador o un factor de riesgo importante en el caso de sobreinfecciones de tipo bacteriano en pacientes que tengan la infección por COVID-19. Bien. Entrando en el tema de sepsis, donde realmente tiene un peso muy importante la medición de la procalcitonina, debemos tener en cuenta que en la literatura científica siempre se exponen dos diferentes tipos de estudios. Estudios de tipo observacional y estudios de tipo experimental. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Un estudio de tipo observacional son estudios de tipo cohorte, son estudios descriptivos, transversales, de casos y controles, donde básicamente van a describir la situación de un grupo de pacientes evaluados en determinado tiempo. Es decir, no hay un seguimiento longitudinal en el tiempo y no hay un control adecuado de todas las variables, simplemente están describiendo los eventos. Mientras que en los estudios de tipo intervención, que son los que aportan mucho valor a las decisiones clínicas, son estudios controlados de casos y controles o ensayos clínicos controlados que controlan, por supuesto, todas las variables que pueden ejercer alguna alteración en la molécula que yo estoy estudiando y que además
existe la posibilidad a través de esos estudios de tipo intervención de que se establezcan puntos de corte para las moléculas, en este caso procalcitonina, asociadas a diferentes estados infecciosos. Entonces, es muy importante cuando se revise la literatura que siempre verifiquemos con qué tipo de estudio nos estamos enfrentando, si es un estudio observacional o es un estudio de tipo intervención. En los estudios de intervención en procalcitonina está muy claro y hay puntos de corte muy claros en diferentes infecciones como infecciones tipo meningitis, infecciones del tracto respiratorio superior, neumonía, enfermedad pulmonar obstructiva crónica exacerbada, bronquitis aguda, en shock séptico, en infecciones postoperatorias y en neumonía asociadas a ventiladores mecánicos. En estas diferentes entidades infecciosas, la procalcitonina tiene un valor muy puntual y hay puntos de corte interpretativos en los que se puede usar como marcador de severidad. En cambio, en los estudios observacionales, que repito, son estudios de caso y control, son estudios transversales, sí existe descripción de la utilidad de la procalcitonina, pero no existe un punto de corte que pueda ser utilizado para estas diferentes enfermedades infecciosas. Por ejemplo, pancreatitis, infecciones abdominales, infecciones del torrente sanguíneo, pielonefritis o algunas neutropenias y etcétera. Entonces, esto es muy importante a la hora de hacer la revisión sistemática de la literatura, en donde queramos buscar la asociación entre sepsis y la utilidad de la procalcitonina. Bien, entonces, ya entrando un poco más en materia de sepsis, debemos tener en cuenta o en consideración que históricamente los procesos sépticos han sido divididos en diferentes fases. En el criterio ACCP de 1992, se dieron categorías, 4 categorías a los procesos de sepsis, cada uno con diferentes fases. Una primera fase se abrevió SIRS, que significa Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica, que se caracteriza por la presencia de alguno de estos 4 ítems que están enlistados aquí. La temperatura del paciente mayor a 38 grados centígrados o menor a 36 grados centígrados, una frecuencia cardíaca de más de 90 pulsaciones por minuto, una frecuencia respiratoria de más de 20 respiraciones por minuto o un recuento de glóbulos blancos por encima de 12.000 o por debajo de 4.000 células por milímetro cúbico, asociado a más de 10% de formas inmaduras en el extendido de sangre periférica. Un paciente que cumpliera con 2 de estos 4 criterios a nivel clínico podía ser diagnosticado con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. En el peor de los casos, que es lo que no buscan los médicos, es que este paciente, el proceso infeccioso, empeore y si empeora pasa a la siguiente fase que ya hablamos que es una fase de sepsis. En la fase de sepsis, por supuesto, el paciente tendrá 2 de los 4 criterios para SIRS, pero además deberá cumplir con una infección documentada, es decir, el médico deberá conocer que existe un agente etiológico por parte del laboratorio identificado previamente con sus estudios de susceptibilidad y antibiograma para que podamos cumplir con la clasificación en la segunda fase de sepsis. Repito, si nuevamente el manejo no es el adecuado, la infección es tan severa, ya pasamos a la tercera fase, que es la fase de sepsis severa, que corresponde a todos los criterios anteriores, más la disfunción orgánica, la acidosis láctica, oliguria y los clásicos desórdenes de coagulación que exponen estos tipos de pacientes. Y finalmente, si el deterioro del paciente es desfavorable, si el deterioro del paciente es agudo, ya vamos a entrar a la cuarta fase, que hablamos de una fase de shock séptico, donde una vez más vamos a incluir todos los criterios de los que acabamos de hablar, más la presentación de hipotensión. Estas 4 fases fueron los criterios establecidos por la ACCP en 1992. Sin embargo, pues el tema de sepsis ha sido muy estudiado y en el 2016 hubo una reclasificación en el tercer consenso internacional para la definición de sepsis y shock séptico, donde solamente se dejaron incluidos 3 fases. La primera fase es sepsis, con la misma definición, alguna infección documentada por parte del laboratorio, más los criterios de SIRS. La segunda fase la establecieron como shock séptico y incluyeron un nuevo grupo o una tercera clasificación que le llamaron MODS. MODS significa síndrome de disfunción multiorgánica, es decir, ya hay evidencia clínica soportada por tanto imágenes o por laboratorio en donde se encuentra más de un órgano comprometido a causa de la infección.
Ojo, en la mayoría de los casos, cuando hablamos de sepsis, generalmente la correspondencia es a infección de tipo bacteriano, pero eso no significa que no pueda haber una fase de cada una de estas que acabo de presentar, producida por un agente micótico, parasitario o viral. Puede existir. Bien. Continuando con el tema de la procalcitonina y la sepsis, pues en la literatura hoy en día hablan de cuál sería la mejor manera de seleccionar un biomarcador que demuestre el proceso séptico. Entonces, básicamente los infectólogos y la literatura hoy en día establecen que un biomarcador de sepsis debe cumplir 3 criterios importantes. El primero es que posibilite que el médico haga un diagnóstico precoz de la infección, es decir, que el paciente no tenga que estar clínicamente evolucionado desfavorablemente para que pueda darse cuenta que existe una infección de tipo bacteriano. La segunda característica es que se pueda cuantificar la gravedad de la infección y además se pueda hacer una estratificación de la gravedad. Y el tercer punto, que también es muy importante, es que este biomarcador que se seleccione permita el monitoreo de los pacientes en el curso de la infección. Entonces, para tener estos 3 requisitos es muy importante conocer cuál es la cinética de la producción de los biomarcadores que han sido hasta ahora impulsados como marcadores de los procesos de sepsis. Existen diferentes, como la interleuquina 6, el STREM, que es el receptor de superficie de células mieloides, que generalmente tenía un valor muy importante, pero hoy en día es discutible, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 10, PCR, que es lo que históricamente se ha medido en el laboratorio, y por supuesto, de lo que hoy estamos hablando, que es la procalcitonina. Si vemos, aquí tenemos en esta gráfica en el eje X el tiempo en producción de la procalcitonina y también en el eje X tenemos la concentración de cada una de estas moléculas en el plasma. Entonces es importante que veamos la procalcitonina, que es la punteada en color rojo, que vemos que inicia básicamente su producción o su elevación en el plasma de los pacientes con infección a las 2 horas post-infección. Y luego tenemos un pico máximo entre las 2 y las 24 horas, también post-infección. Y si ese paciente está resolviendo la infección con el tratamiento antibiótico adecuado o fue capaz de resolverlo por sí mismo, la procalcitonina nos muestra un descenso rápido que una vez más le va a permitir al médico inferir que la evolución del paciente va a ser positiva. Pero miremos por el contrario lo que sucede con la línea punteada en café, que es la PCR. En ese caso, la PCR, que repito, ha sido el analito que se ha determinado con más trayectoria y es el que tiene un componente histórico en el laboratorio clínico y en su asociación con sepsis más importante, vemos que su pico empieza más o menos a las 48 horas post-infección. Entonces ahí empezamos con un punto negativo para la PCR en los procesos infecciosos porque no va a permitir un diagnóstico precoz según la cinética de su producción. Y además el segundo punto negativo es que si vemos la PCR, se mantiene elevada en el tiempo. Es decir, que no necesariamente una continuidad, y hablando de una continuidad en concentraciones altas para la PCR, va a indicar que hay un grado de deterioro del paciente, como sí lo puede indicar la procalcitonina. La procalcitonina, si existe un grado de deterioro en el paciente, la procalcitonina va a continuar elevada, mientras que si el paciente resolvió la infección, la procalcitonina va a disminuir. Contrario a lo que sucede, repito, con la PCR, que se va a mantener estable en el tiempo, entonces no es una molécula ideal para el seguimiento en pacientes con procesos infecciosos de tipo bacteriano. Sin embargo, pues hay que reconocer que la PCR tiene mucho valor, pero desafortunadamente no en procesos infecciosos, sino en procesos inflamatorios. En contraste, la procalcitonina, el real valor es en procesos infecciosos. Bien. Entonces, aquí quiero que veamos puntualmente la cinética de la liberación de la procalcitonina en un proceso séptico, repito, de tipo bacteriano. Entonces, en el eje X, una vez más, tenemos el tiempo en días y en el eje Y tenemos la concentración de procalcitonina en un paciente que tiene este proceso infeccioso. Entonces, como les venía diciendo, dentro de la cinética de producción vamos a ver que existe una elevación de la procalcitonina
que lleva más o menos a producirse la cuantificación en el laboratorio de 2 a 6 horas post-infección. Pero el pico máximo lo vamos a encontrar entre las primeras 12 a 24 horas post-infección. Entonces, aquí, en este periodo de tiempo, en un proceso infeccioso de tipo bacteriano, es donde vamos a encontrar el pico máximo de procalcitonina medible en el laboratorio. Luego de esto, existen dos variantes importantes y que son las útiles a nivel clínico. Si el médico mide la procalcitonina en el laboratorio y recibe el resultado y el resultado es alto, pues el consiguiente pensar del médico es instaurar una terapia antibiótica para tratar de ayudar a resolver la infección. Si el tratamiento es adecuado, la procalcitonina, cuando se vuelvan a hacer mediciones a ese mismo paciente en el tiempo, la procalcitonina tiene que mostrar disminuciones del 30 al 50% por día en comparación con el pico máximo cuantificado. Si esta disminución está presente, el médico puede inferir que el tratamiento, la terapia antibiótica que dio al paciente fue la adecuada y la infección se está resolviendo. Pero la otra variante es la variante menos favorable para el paciente. Si luego de que el médico instauró el tratamiento antibiótico y se siguen haciendo las mediciones consecutivas en el tiempo de la procalcitonina continúa aumentada, el pronóstico o el fracaso terapéutico en cuanto a la administración de antibióticos es evidente y se puede concluir por parte del personal médico que el tratamiento que se instauró para esa infección no es el adecuado y por lo tanto el médico debería considerar hacer un cambio en el tipo de medicamento antibiótico que está administrando el paciente. Entonces, si vemos en esta gráfica, podemos resumir de manera rápida cómo la procalcitonina nos sirve de diagnóstico precoz, porque estamos hablando que se eleva de 12 a 24 horas, y además nos sirve para estratificar el riesgo y monitorear los pacientes teniendo en cuenta la terapia. Entonces, si hay una disminución del 30 al 50% de la procalcitonina en el tiempo por día, luego de la primera medición con el pico más alto, el médico puede inferir que el tratamiento fue efectivo. Pero si la procalcitonina continúa estando alta en el tiempo, el tratamiento no fue efectivo. ¿Y por qué esto es importante? Porque en el caso de que la procalcitonina continúe elevada, existe una mortalidad del 20%, mientras que la mortalidad se disminuye al 10% si la procalcitonina disminuye en el tiempo. Bien. Siendo así, pues aquí tenemos la escala o los puntos de corte donde podemos interpretar la procalcitonina en los procesos sépticos. Entonces, el nivel normal de la procalcitonina en un paciente o en una persona que no tiene ningún proceso infeccioso en curso es menor a 0.05 nanogramos mililitro. Aquí un paréntesis muy importante y es que en los laboratorios clínicos donde existe la responsabilidad de las mediciones de este tipo de pruebas, debemos conocer muy bien cuál es la sensibilidad de cada uno de los métodos que estamos empleando para medir la procalcitonina, porque como vemos, la concentración de nivel normal es muy bajo. Por lo tanto, tener una buena sensibilidad funcional en el método analítico que yo estoy utilizando para medir la procalcitonina es casi que una medida mandatoria en el caso de que queramos medir procalcitonina en los laboratorios. Bien. Luego tenemos, a medida que va aumentando la procalcitonina, pues tenemos diferentes interpretaciones en relación a sepsis. Si la procalcitonina está menor a 0.5 nanogramos sobre mililitro, el punto de corte nos permite establecer que existe un bajo riesgo de progresión a sepsis. Mientras que si la procalcitonina está entre 0.5 y 2.0, la interpretación es que no se puede excluir una infección sistémica y por el contrario deben hacerse mediciones consecutivas en este paciente porque no se puede descartar una infección. Las guías dicen que las mediciones consecutivas deben hacerse la medición basal, luego una medición a las 6 horas, 12 horas y 24 horas. Luego tenemos los escalones más altos y de mayor gravedad, que si la procalcitonina está entre 2 y 10 nanogramos mililitro, el médico puede inferir que existe un alto riesgo de progresión a sepsis y finalmente si la procalcitonina está mayor a 10 nanogramos mililitro, se puede hablar de que el paciente tiene una sepsis severa o tiene un shock séptico. Entonces,
estos cortes porque, repito, son consecuencia de estudios de intervención donde son ensayos controlados y esos puntos de corte asociados a procesos séptico bacteriano han sido documentados en la literatura a nivel general. Bien, hablando un poco de la literatura y donde le damos un poco más de peso a la procalcitonina en los procesos de sepsis, les quiero presentar este artículo que me pareció muy interesante, fue publicado en el 2017, en donde hacen la evaluación o la correlación entre la concentración de la procalcitonina y el posible agente infeccioso que está produciendo la infección en los pacientes. En este estudio incluyeron 486 botellas de hemocultivos. ¿Por qué incluyeron las botellas de hemocultivos? Porque los pacientes que generalmente se les sospecha un proceso infeccioso, los médicos ordenan hemocultivarlos en el laboratorio y si el hemocultivo es positivo, el procedimiento siguiente es hacer la identificación del germen. Entonces, en este estudio, ¿qué fue lo que establecieron? Hicieron mediciones paralelas donde tenemos las botellas de los hemocultivos y además en esas botellitas identificaron el germen causal de la positividad del hemocultivo. Y paralelo también cuantificaron en ese mismo paciente la procalcitonina. Entonces miremos las tres conclusiones importantes que nos arrojó este estudio a los investigadores. Lo primero es que se dieron cuenta que en los pacientes que tenían niveles de procalcitonina menores a 0.5 nanogramos mililitro y en la botella del hemocultivo pitaba positivo, generalmente el germen que se aislaba era un germen que podía ser flora normal. Por ejemplo, aquí lo tenemos, un ejemplo que lo resalté en azul, el Streptococcus mitis. Entonces sabemos que ese no es un patógeno real, que generalmente está asociado a un proceso de mala toma del hemocultivo, o puede ser un agente contaminante de la flora de la piel, ¿verdad? Eso por un lado. La segunda conclusión importante que da este estudio es que cuando la procalcitonina es medida en estos pacientes y la procalcitonina da menor a 1 nanogramo mililitro, el germen que se aisló generalmente correspondía a patógenos oportunistas. Por ejemplo, aquí subrayé el Acinetobacter baumannii, que todos sabemos que no es un patógeno común, que es un patógeno oportunista, generalmente pacientes con inmunodeficiencias. Sin embargo, no significa que no sea grave, porque por supuesto debemos considerar, y aquí lo escribí claramente, que no se debe descartar la gravedad de la infección, porque estos tipos de gérmenes oportunistas tienen unas resistencias a antibióticos intrínsecas muy importantes que los hacen de difíciles manejo. Y la tercera conclusión es que si la cuantificación de la procalcitonina en estos pacientes daba mayor a 1 nanogramo sobre mililitro, se podría hablar que la sepsis era causada, y lo pongo entre comillas, por un patógeno real. ¿Por qué patógeno real? Me refiero a los patógenos más frecuentes en las infecciones sépticas, como por ejemplo aquí está la Pseudomonas aeruginosa. Entonces démonos cuenta cómo en este estudio interesantemente lograron discutir o encontrar cómo, según la concentración de la procalcitonina en esos pacientes que mostraban alguna sintomatología de sepsis, podía insinuarse o podría presumirse qué tipo de germen se iba a aislar en el hemocultivo. Y algo muy importante es que también establecen un punto de corte para la procalcitonina y su relación directa con el tipo de germen que se iba a identificar. ¿Cuál fue la conclusión de ellos? Que si en los pacientes con sospecha de sepsis y hemocultivados la concentración de procalcitonina daba mayor a 10.3, el germen que se iba a aislar de la botella de hemocultivo de ese paciente iba a ser un germen de tipo gram negativo. Entonces es una pesquisa muy importante y muy interesante si se hace un diagnóstico microbiológico muy rápido para evaluar el tratamiento de los pacientes. Y también algo que quise poner en esta diapositiva es cómo también se hizo la cuantificación de la procalcitonina en los aislamientos de algunos hongos tipo cándida, donde vemos que pues los datos no son consistentes, no hay una agrupación clara, pero sí se puede inferir que la procalcitonina también se eleva en los procesos infecciosos producidos por agentes micóticos. Bien. En este slide, continuando hablando de sepsis, quiero mostrarles el paralelo
en la utilidad de la procalcitonina y la famosa PCR en procesos infecciosos, porque repito, la PCR tiene mucho valor en procesos inflamatorios, pero en procesos infecciosos no tanto. En este estudio, es un estudio donde evaluaron la predicción de los hemocultivos positivos de pacientes en unidad de cuidado intensivo, comparando las mediciones de procalcitonina y PCR. Entonces aquí tenemos 4 curvas ROC, donde tenemos la sensibilidad y la especificidad en verde de la procalcitonina y en azul de la PCR para 4 grupos de gérmenes, gram negativos, enterobacterias, gram positivos y hongos. Entonces recordemos que en las curvas ROC, mientras más área bajo la curva haya, significa que hay una mayor sensibilidad y especificidad. Como podemos ver, evidentemente, en el caso de las infecciones por gérmenes gram negativos, la procalcitonina es mucho más sensible y más específica que la PCR. ¿Qué nos permite concluir esta gráfica? Que en el caso de que se mida la procalcitonina en un paciente, que en este caso eran pacientes hospitalizados en unidad de cuidado intensivo, y si el hemocultivo daba positivo, había una muy grande sensibilidad y especificidad de que el germen que se aislara era un germen de tipo gram negativo. Ahora bien, continuando con esto, pues la investigación fue más allá y también se ve que en cuanto al aislamiento de enterobacterias, la procalcitonina también tiene mayor sensibilidad y especificidad en el aislamiento de este tipo de gérmenes. También hay que decir la verdad, en el caso de gram positivos no existió una diferencia significativa en términos de sensibilidad y especificidad entre la PCR y la procalcitonina, y lo mismo en hongos. Sin embargo, en este gráfico de la izquierda, que es del mismo estudio, podemos ver cómo los niveles de la procalcitonina también se elevan diferencialmente según el tipo de agente etiológico que produzca la infección en este tipo de pacientes de unidad de cuidado intensivo. Entonces vemos en gérmenes gram negativos alcanzan un valor máximo de 25 nanogramos mililitro. En el caso de enterobacterias tenemos una elevación más considerable, alrededor de 30 nanogramos sobre mililitro. En gram positivos está fuera del valor normal, pero no está tan alto, está alrededor de 10. Y en hongos también lo tenemos alto, fuera del valor normal, pero no tan alto en consideración con la elevación que se produce en la infección causada por un gram negativo enterobacteria. En conclusión, este estudio es muy interesante porque si consideramos que un paciente está recluido en la UCI y le miden la procalcitonina y le interpretamos junto con el intensivista rápidamente podría instaurar la terapia antibiótica asociada al tipo de germen. Es decir, podría instaurar una terapia antibiótica profiláctica para un germen gram negativo, teniendo en cuenta la concentración que le da el laboratorio de procalcitonina. Bien, aquí continuando una vez más con sepsis y pacientes en unidad de cuidado intensivo, en este estudio que es del 2002 también se hizo una comparación interesante entre el valor de la PCR y la procalcitonina en pacientes una vez más de UCI. Todos los pacientes que llegan a UCI, los intensivistas generalmente hacen una clasificación de la gravedad del estado del paciente con 2 tipos de algoritmos diferentes, uno que se llama Apache y otro que se llama SOFA. Básicamente evalúan el estado orgánico y el estado de cada una de las personas que ingresan a la unidad de cuidado intensivo. Y la escala establece la gravedad. Entonces, mientras la escala sea más baja, vamos a hablar de que la afectación orgánica o el estado de salud del paciente que ingresó a UCI va a ser menos grave en comparación con una escala más alta. Entonces, y lo mismo para la escala SOFA. Ambas se interpretan de la misma manera. Pero ¿qué es lo interesante de este estudio? Que si vemos, compararon mediciones de PCR y de procalcitonina en los diferentes rangos estratificados para los algoritmos o para las escalas Apache y SOFA, que considerablemente podemos ver que en la PCR, a pesar de que aumenta la gravedad en el score Apache o en el score SOFA, la PCR se mantiene idénticamente igual. ¿Eso qué significa? Que no le va a mostrar al intensivista si hay una gravedad de la infección. En cambio, miremos la correlación directa que existe en la medición de la procalcitonina con la escala de gravedad que da Apache o SOFA. Si vemos, es lineal. Eso significa que a medida que va aumentando la procalcitonina, también aumenta la gravedad para el score Apache o el score SOFA. Algo que definitivamente la PCR, como lo vemos en esta diapositiva, no lo aporta. Entonces, por eso, la procalcitonina en pacientes
hospitalizados en unidad de cuidado intensivo tiene mucho valor, aunque hoy en día la procalcitonina también los intensivistas, pues si tienen toda la evidencia clínica de que el paciente cursa con un síndrome infeccioso o un proceso de shock séptico, ellos se adelantan porque tienen la experiencia sin necesidad de tener la cuantificación de procalcitonina. Bien. Muchas veces uno pensaba que si se tenía la procalcitonina alta y esta era persistentemente elevada, no se conocía hasta ahora cuál era la consecuencia. Sin embargo, este estudio del año pasado fue publicado justo para responder esa pregunta, en donde se encontró o se discutió que concentraciones persistentemente elevadas de procalcitonina producían en largo plazo falla hepática en esos pacientes. ¿Por qué? Lo explicaron con este gráfico, ese es un artículo muy interesante, es un review, pero es bien importante, donde reconsideremos nuevamente cuál es la biología de la producción de la procalcitonina. Como les expliqué, generalmente el lipopolisacárido en los gérmenes gram negativos es el agente antigénico más importante. Cuando la infección es tan avanzada, pues el lipopolisacárido se puede liberar al torrente sanguíneo, puede llegar por vía porta al hígado, y en el hígado esos macrófagos hepáticos van a reconocer ese lipopolisacárido y en su afán de comenzar a producir diferentes moléculas proinflamatorias que le ayuden a contrarrestar la infección por el lipopolisacárido, pues también van a liberar procalcitonina. Pero aquí es donde existe la gravedad, porque es un círculo vicioso constante en el caso de los pacientes con shock séptico. Si la procalcitonina está constantemente producida a nivel hepático, esa procalcitonina a nivel de los hepatocitos causa un proceso de injuria hepática o una destrucción masiva de los hepatocitos, y estos hepatocitos van a liberar unas moléculas que en este estudio lo establecieron como DAMs. Esas moléculas son patrones moleculares asociados a daño, que cumplen la función de estimular a linfocitos para que lleguen al hígado y ayuden a atacar la supuesta infección que está localizada a nivel de este órgano. Y este linfocito, en su afán de traer más células, pues produce interleuquina 6, interleuquina 8 y el factor de necrosis tumoral, que, como lo vimos en la biología de producción, estos, por supuesto, a su vez también favorecen a la expresión o a la producción de más procalcitonina. Entonces, por eso es un círculo vicioso en donde la elevación persistente o tener la procalcitonina siempre alta en los pacientes puede llevar a largo plazo a una falla hepática, que por supuesto es lo que nunca se quisiera. Entonces, el médico también hoy en día no solamente debe considerar que si la procalcitonina está persistentemente alta, indica que hay una falla terapéutica según el antibiótico que escogió, sino que también debe pensar a largo plazo que se podría producir una falla hepática si la infección es grave.
El tercer punto de la presentación, como les dije, es la procalcitonina y su relación con el uso racional o adecuado de los antibióticos, que como todos sabemos, todos los países están llamados a hacer un uso racional y adecuado de los antibióticos porque las resistencias de los microorganismos hoy en día son elevadas y eso impacta negativamente en el manejo de las infecciones de los pacientes, pues porque por supuesto los antibióticos podrían perder su acción y hoy en día lo estamos viendo con los resultados de los antibiogramas en el laboratorio. Entonces, ¿cómo la procalcitonina se relaciona con el uso racional de los antibióticos? Vimos que existen puntos de corte para evaluar el grado o la estratificación de la infección, pero por otro lado también tenemos que según la concentración de la procalcitonina en esos pacientes que cursan con infección, pueden sugerir o no al médico el uso de antibióticos. Entonces, este artículo que se publicó en el 2017 establece que, por ejemplo, para concentraciones de procalcitonina menores de 0.1 nanogramos mililitro, la terapia antibiótica no está aconsejada. Para pacientes que tienen procalcitonina entre 0.1 y 0.25, los antibióticos siguen estando desaconsejados y comienzan a tenerse en consideración como terapia cuando la procalcitonina comienza a tener valores por encima del 0.25. Entonces démonos cuenta cómo la procalcitonina no solamente nos sirve para estratificar el grado de la infección, sino que también le sirve al médico para adherirse a considerar el tratamiento antibiótico o no. Bien, aquí tenemos este algoritmo que es del 2017, donde se presenta en el caso de los pacientes en unidad de cuidado intensivo, cómo la procalcitonina puede asociarse no solamente con la iniciación de antibióticos, sino que también cuándo acabarlos o cuándo retirar la terapia antibiótica. Entonces, en el caso de cuándo iniciarlos, tenemos 4 variantes. Si la procalcitonina está por debajo de 0.25, no se aconseja iniciarlos. Si está entre 0.25 y 0.5, tampoco se aconseja iniciarlos, pero bajo estas dos condiciones es necesario hacer repeticiones de la medición de la procalcitonina y evaluar si existe disminución o existe aumento de la procalcitonina. Creo que hay problemas con el audio, por favor me confirman, permítanme un momento que veo que algo puede estar fallando. Todos me están escuchando. Qué pena con ustedes pausar así de esta manera. Me dicen que se escucha bien. Vale, perfecto. Las preguntas las respondemos al final para no perder el hilo de la presentación, pero las pueden ir escribiendo en el chat para que las respondamos, repito, al final. Continuando, entonces tenemos, en el caso de iniciar la terapia antibiótica en ese tipo de pacientes en unidad de cuidado intensivo, tenemos otros 2 grupos de pacientes según el nivel de procalcitonina. Si está mayor a 0.5 y menor a 1 microgramo litro o nanogramo mililitro, que es lo mismo, los antibióticos están aconsejados. Y por otro lado, si la concentración de la procalcitonina está mayor a 1, los antibióticos están fuertemente aconsejados en pacientes en unidad de cuidado intensivo. Por otro lado, en esta misma población, tenemos una guía muy importante sobre cuándo el médico, según la clínica y según su experiencia, podría considerar el parar la administración de antibióticos teniendo el resultado de la procalcitonina. Entonces, si la concentración de la procalcitonina en estos pacientes está menor a 0.25, el médico, en asociación con la clínica, repito, porque la clínica siempre va a primar más, puede tomar la decisión de parar la terapia antibiótica. El otro grupo es que la procalcitonina está entre 0.25 y menor a 0.5 o haya una disminución de más del 80% de las mediciones siguientes en comparación con la primera medición que tuvo el pico más alto. En ese caso también la procalcitonina, la terapia antibiótica, el médico podría considerar pararla, no seguir administrando antibióticos. El tercer grupo en el que encontramos una procalcitonina mayor a 0.5, pero no hay una disminución
de más del 80% de la procalcitonina si comparamos la medición actual con la medición que tuvo la concentración más alta. En ese caso, el médico podría interpretar que debería continuar la terapia antibiótica. Y por otro lado, que es el peor panorama de todos, es que la procalcitonina siga estando elevada y adicional no haya una disminución en la comparación entre la procalcitonina inicial y la segunda procalcitonina, sino que por el contrario haya un aumento. Entonces, eso significa que el antibiótico que administró el médico no funcionó y por lo tanto, como digo, es el peor panorama, debería hacer un cambio en el espectro de acción del antibiótico o en el tipo de antibiótico. Bien. Aquí quiero mostrarles los diferentes puntos de corte, pero en pacientes que no están en unidad de cuidado intensivo. En este tipo de pacientes les pongo aquí este estudio que también es del 2017. La interpretación en los puntos de corte es muy similar a los pacientes de unidad de cuidado intensivo, donde básicamente si la procalcitonina está mayor a 0.24, la iniciación de los antibióticos es aconsejable. Y en cuanto a la parada o a la eliminación de la terapia antibiótica, está aconsejada siempre y cuando la procalcitonina esté menor a 0.5. Si la procalcitonina continúa mayor a 0.5, los antibióticos deberían seguirse administrando en este tipo de pacientes que no están en unidad de cuidado intensivo. Entonces, quería que viéramos los dos contextos, unidad de cuidado intensivo, no unidad de cuidado intensivo, para que viéramos que los puntos de corte básicamente son los mismos. Y hago la claridad, la determinación de parar o continuar con el uso de los antibióticos es estrictamente el personal médico, porque ellos son los que tienen la evaluación completa y global del estado de los pacientes. Bien, algo muy importante en este estudio que quise traer y presentarles es cómo la procalcitonina está relacionado con el uso racional de los antibióticos y cómo puede tener un impacto muy positivo en los costos del sistema hospitalario y también en prevenir las sobreinfecciones en los pacientes, porque por supuesto las sobreinfecciones son algo que puede ocurrir en un paciente si dura mucho tiempo hospitalizado. Entonces, estas dos situaciones las podemos evitar si se decide implementar la procalcitonina dentro de los procesos de seguimiento a pacientes con infección de tipo bacteriano. Este artículo es un artículo muy importante del 2017 en el que consistió en 4 años de seguimiento. Es un estudio prospectivo donde incluyeron 1.252 pacientes. ¿Qué hicieron en todo este tiempo estos investigadores? Decidieron investigar o estudiar cuál era el tiempo promedio de recibimiento o de administración de antibióticos en un paciente que tenía un proceso infeccioso de tipo bacteriano. ¿Cómo lo compararon? Los grupos de pacientes, en un grupo de pacientes que no se les cuantificó la procalcitonina y en un grupo de pacientes donde sí se les cuantificó la procalcitonina. En el grupo de pacientes donde se cuantificaba la procalcitonina, significaba que se adherieron a los puntos de corte que vimos anteriormente. Entonces, mire lo importante aquí. Antes de que se empezara a usar la procalcitonina, el periodo de terapia, el tiempo en días que recibían los pacientes antibióticos, tuvo una media de 17 días. Eso fue el periodo entre el 2006 y el 2019. En el 2010, este hospital decidió implementar la procalcitonina. Luego de esto, empezaron una vez más con el estudio y continuaron haciendo el seguimiento. ¿Y qué observaron? Miremos que la diferencia es muy evidente, donde después de la implementación de la procalcitonina en esta institución y la adherencia a los puntos de corte en los procesos de sepsis, vemos cómo existe una disminución casi del 47%, que se corresponde a 9 días, en la administración de antibióticos. Entonces, sin el uso de la procalcitonina, los pacientes normalmente recibían 17 días terapia antibiótica. Después, con el uso, los pacientes pasaron de 17 días de tratamiento a 9 días de tratamiento. Con esto, por supuesto, ¿qué evitamos? Como les dije, costos al sistema,
porque vamos a desocupar una cama, vamos a evitar que el paciente consuma antibióticos innecesarios, vamos a disminuir posibles fenotipos de resistencia inducidos por malos antibióticos y también, por supuesto, la aparición de sobreinfecciones, que es el peor de los panoramas en los pacientes hospitalizados. Entonces, démonos cuenta cómo la procalcitonina tiene un valor muy importante en las instituciones que deciden implementarlas dentro del proceso de seguimiento a pacientes con infección. Bien, y el último punto, como les hablé en la presentación inicial, la procalcitonina donde más ha sido documentada es en las infecciones del tracto respiratorio inferior. Allí existen puntos de corte también muy claros específicamente a este tipo de infecciones que son diagnosticadas por los neumólogos o por los médicos a través de exámenes complementarios como radiografía de tórax. Una vez existe la evidencia clínica de que el paciente tiene una infección del tracto respiratorio inferior, se puede asociar el uso de la procalcitonina con diferentes puntos de corte, como lo vemos acá. Este estudio del 2011 establece, por ejemplo, que si la procalcitonina en este tipo de pacientes está menor a 0.25, los antibióticos no están aconsejados y, por supuesto, debería tenerse en cuenta la medición consecutiva de la procalcitonina para evaluar el progreso o el deterioro del paciente de 6 a 24 horas después de la primera toma. Pero si, por el contrario, la procalcitonina tiene valores por encima de 0.25 en ese tipo de pacientes, la terapia antibiótica es recomendada y el neumólogo o el médico debería pensar en cuál es el antibiótico que más le viene bien a ese paciente. Y también para evaluar el pronóstico, pues hacen repeticiones o mediciones serias de la procalcitonina en días, se habla de 3, 5 y 7 días, hasta evaluar que también exista una disminución en la procalcitonina. Acá, en esta presentación, en este slide, también les quiero mostrar cómo en este tipo de infecciones del tracto respiratorio inferior también se puede dar una disminución en el tiempo de exposición a antibióticos si se incluye el algoritmo de puntos de corte para procalcitonina. Entonces, aquí vemos estos 4 gráficos están agrupados en diferentes tipos de pacientes. Uno que involucra a todos los pacientes. Este nos muestra pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. Este otro nos muestra pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica exacerbada. Y este con pacientes con bronquitis aguda. Las barritas blancas nos indica pacientes control, pacientes en los que no se determinó la procalcitonina, y las barritas más oscuras son los pacientes en los que se determinó la procalcitonina. Si vemos las diferencias entre las barras, es evidente que el tiempo en el que se recibe antibiótico cuando se usa la medición de la procalcitonina disminuye considerablemente en todos los grupos. En el caso del POC exacerbado tenemos una disminución en la dosificación de antibióticos en tiempo en el 31%, en bronquitis aguda del 56%, en neumonía adquirida en la comunidad del 10% y en promedio en todos los pacientes hablamos de una disminución en terapia en días del 20%. Entonces, una vez más, para infecciones del tracto respiratorio inferior la procalcitonina es muy útil, sobre todo porque se disminuye el tiempo de exposición, recopilando lo que vimos anterior, costos para el sistema y evitamos sobreinfecciones que pueden agudizar el estado del paciente. Y también algo muy documentado en el caso de los procesos infecciosos del tracto respiratorio inferior es cómo la procalcitonina puede brindar la posibilidad de hacer un manejo de escalamiento o desescalamiento del antibiótico. Me explico. Muchas veces los médicos, por prevenir el deterioro progresivo de los pacientes, deciden instaurar una terapia antibiótica con un antibiótico de amplio espectro como manera profiláctica para que no haya un deterioro. Y dependiendo de los exámenes del laboratorio, ellos deciden si continúan con ese mismo espectro antibiótico o, por el contrario, desescalan y se bajan a un espectro inferior. La procalcitonina en infección de tracto respiratorio inferior ha sido asociada también a este manejo, a la posibilidad de escalamiento o desescalamiento del espectro de acción de los antibióticos. Bien, aquí pues para compararles también los resultados en las infecciones del tracto respiratorio inferior de la procalcitonina y la PCR y también en el recuento total de leucocitos.
Este es un estudio del 2017 donde evaluaron pacientes con neumonía adquirida en la comunidad y evaluaron el PSI, que es un índice de severidad de neumonía. Ese índice pues también tiene una escala progresiva donde a mayor escala pues va a haber un mayor deterioro o mayor compromiso pulmonar. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Evidentemente la PCR, a pesar de que va aumentando la escala de la gravedad del PSI, se mantiene constante. Sí, la PCR se eleva, pero repito, no sirve para estratificar la gravedad de la infección. En cambio, miremos lo que sucede con la procalcitonina. La procalcitonina, a medida que avanza el PSI, es decir, la gravedad de la infección, la procalcitonina también se va aumentando. Entonces hay una correlación directa entre gravedad y concentración de procalcitonina, que no lo aporta la PCR. Por eso es muy importante considerar la ejecución de la procalcitonina en los laboratorios. Por otro lado, en las infecciones de tracto respiratorio inferior, también se habla hoy en día del delta de procalcitonina, que se hace con este calculito donde se evalúa la concentración de la procalcitonina en el pico más alto, se le resta la medición de la procalcitonina secundaria o la procalcitonina actual, sobre esa misma procalcitonina lo multiplican por 100. ¿Y por qué es importante? Porque los neumólogos en este tipo de infección pueden considerar parar o descontinuar el uso de los antibióticos si la procalcitonina está menor a 0.25 o si el resultado de este delta está mayor al 80%. Entonces, es útil este delta PC asociado a pacientes con infección de tracto respiratorio inferior. Ya para terminar, y como lo dije al inicio de la presentación, debemos tener consideraciones especiales en la interpretación de la procalcitonina. La primera consideración son los pacientes de oncología, los pacientes con cáncer. Ya vamos a ver por qué. La segunda consideración importante son los pacientes recién nacidos. Y la tercera consideración importante son las mujeres gestantes. Existe un cuarto grupo que no lo puse aquí porque la literatura no es consistente con los resultados, es en el caso de los pacientes con HIV. En el caso de los pacientes con HIV, la procalcitonina no está elevada normalmente, entonces no es porque per se el paciente tenga HIV, la procalcitonina va a estar elevada, no, la literatura no es consistente todavía. Sin embargo, la procalcitonina tiene utilidad en el tipo de paciente con HIV, evaluando el riesgo de una sobreinfección de tipo bacteriano. Entonces, si la procalcitonina está elevada, una vez más la vamos a asociar con un proceso infeccioso de tipo bacteriano en los pacientes con HIV. Pero vamos a ver particularmente qué sucede en estos tres grupos de pacientes. En el primer grupo, que son los pacientes oncológicos, debemos tener consideraciones importantes en el manejo de la procalcitonina. Como lo vimos y lo venimos explicando, fisiológicamente la procalcitonina es producida por la glándula tiroidea, por la célula C, y la concentración fisiológica de la procalcitonina es normalmente indetectable o muy baja. Recordemos que el valor normal es menor a 0.05 nanogramos por mililitro. Pero, ¿qué pasa en los procesos sépticos o, en este caso, los pacientes con cáncer? En ambas situaciones, la respuesta inflamatoria de los pacientes lleva a la expresión de citoquinas proinflamatorias que, por supuesto, llevan a la elevación de procalcitonina. Adicional a esto, en los pacientes con cáncer, pues podemos tener vías de expresión diferentes, como por ejemplo la vía de la WNT, que es una vía muy estudiada en los pacientes con cáncer, la producción de radicales libres y también los cambios epigenéticos en el DNA que favorecen también a la producción y elevación de la procalcitonina. Entonces, si la pregunta es cómo relacionar o cómo usar la procalcitonina en los pacientes con cáncer, si sé per se que la procalcitonina va a estar elevada. Aquí en esta gráfica de la izquierda vemos que estos investigadores en el 2016 evaluaron a los pacientes con cáncer en diferentes grupos según unos signos clínicos. Entonces, en la primera barrita vamos a encontrar el grupo de pacientes control, que fueron pacientes sin cáncer, y la media de la procalcitonina en esos pacientes fue de 0.029, o sea, normal o indetectable. El segundo grupo de pacientes, pacientes con cáncer pero sin fiebre, ellos usaron esas categorías, la procalcitonina está elevada, está en 0.09,
fue la media para este grupo de pacientes. Recordemos que el punto de corte es 0.05. Pero este grupo de pacientes no tenía infección, pero tenía cáncer. El tercer grupo de pacientes, pacientes con cáncer, con fiebre, pero sin infección. Entonces, es un paciente febril con cáncer. La cuantificación de la procalcitonina también dio elevada, de 0.310. Y el cuarto grupo, que es el grupo importante, es el paciente con cáncer, con fiebre y además que tiene sepsis. En ese caso, miremos cómo la procalcitonina alcanzó valores más altos. En conclusión, ¿qué podemos inferir de la procalcitonina en pacientes oncológicos? Debemos tener especial cuidado y tener puntos de corte diferentes para este tipo de pacientes, porque la procalcitonina en los pacientes oncológicos normalmente la vamos a ver por encima del punto de corte, pero dependiendo la categoría clínica de ese paciente con cáncer puede tener diferentes valores, como lo vemos en esta diapositiva. El segundo grupo de pacientes importantes en la medición de la procalcitonina son los recién nacidos. ¿Por qué? Los recién nacidos, como fisiológicamente se conoce, durante el proceso de parto ellos sufren un proceso de estrés donde comienzan a hacer una sobreproducción de hormonas y tratan de hacer ese proceso de adaptación rápida al momento de respirar, al momento de comenzar a hacer la producción de orina, de heces fecales. Todo eso involucra cambios fisiológicos que llevan a la estimulación también de la producción de procalcitonina. Entonces, muchas veces los recién nacidos tienen valores altos de procalcitonina, pero entonces la pregunta es, si yo mido procalcitonina en un recién nacido, ¿sirve para discriminar un proceso infeccioso? La respuesta es sí, solo que hay que tener en cuenta el tiempo en el que se mide la procalcitonina en ese niño recién nacido y también evaluar el punto de corte. Entonces, desde el 98, este fue uno de los primeros artículos que describió esta situación, se conoce que los niños sanos alcanzan un pico máximo de concentración de procalcitonina 24 horas post nacimiento y ese pico máximo es alrededor de 10 nanogramos sobre mililitro. Es decir, si llega al laboratorio una muestra de un recién nacido que no ha cumplido 24 horas y se mide la procalcitonina biológicamente y fisiológicamente normalmente va a estar elevada hasta 10 nanogramos sobre mililitro. ¿Qué es lo que sucede? Que si el niño no está infectado y no tiene ninguna infección, sea adquirida vía placentaria o sea adquirida a nivel hospitalario, la procalcitonina debe comenzar a disminuir. Tanto así que al día 2, la procalcitonina debería estar de 2 nanogramos mililitro. Y adicional, podemos ver que en contraste, un paciente que tenga una infección, en este caso un niño, que tenga una infección y que se le mida durante el periodo de 24 horas o después, el punto de corte que va a determinar la infección es 10 nanogramos mililitro. Es decir, un niño recién nacido que tenga una infección, la procalcitonina va a estar por encima de 10 nanogramos sobre mililitro. Pero si el niño no tiene una infección, es normal que tenga una procalcitonina hasta 10 nanogramos mililitro a las primeras 24 horas de nacimiento. Esta es una consideración muy importante para que no nos asustemos si tenemos procalcitoninas altas en recién nacidos, antes de las 24 horas. Y la tercera consideración, que también es muy importante, este es un artículo publicado en 2019 donde aclaran cuál es la vía en la que se produce la procalcitonina en las mujeres en embarazo. Generalmente, pues una vez más vimos que la procalcitonina fisiológicamente se expresa a nivel de las células C tiroideas, pero en las mujeres en gestación existe producción normal de la procalcitonina en las células del estroma y trofoblásticas de la placenta. Esas dos células producen la liberación de procalcitonina. Entonces, vemos en esta tabla cómo la procalcitonina se puede elevar según la semana del embarazo, según el tipo de parto que tenga la mujer, si es un parto por vía vaginal o un tipo de parto instrumentado o por cesárea, y también cómo puede tener valores diferentes días después del parto, del alumbramiento. Normalmente se establece o se estableció en la literatura que el valor máximo que puede tener una mujer en embarazo de procalcitonina es hasta 0.25.
Si excede más de 0.25, el médico debería tener una asociación con un proceso infeccioso de tipo bacteriano. Acá, en este estudio, algo muy interesante es que encontraron diferencias estadísticamente significativas entre pacientes, mujeres, que daban alumbramientos vía vaginal o vía cesárea. Pero, una vez más, repito, las diferencias entre los dos grupos fue estadísticamente significativo, pero ninguno de los grupos, las mujeres, tuvo concentraciones más altas de 0.25. Entonces, es algo a considerar. Recordemos las tres excepciones, perdón. Pacientes oncológicos, pacientes recién nacidos dentro de las primeras 24 horas y las mujeres gestantes. Luego, del día 10 en las mujeres gestantes, se espera que la procalcitonina comience a tener valores de normalidad. Y ya finalmente para terminar, pues en el caso de Mindra, y obviamente la procalcitonina está considerada en nuestro portafolio, es un ensayo tipo sándwich que dependiendo de la plataforma que se use puede tener un diferente tiempo en la liberación del resultado. En el caso del CL900 está alrededor del 17 minutos. El tipo de muestra es una muestra que puede ser suero, plasma, el plasma puede ser de hepta, heparina de sodio o heparina de litio. El rango lineal que lo vemos en la tablita y algo muy importante que repito, ustedes deben considerar a la hora de seleccionar una prueba de laboratorio es la precisión, teniendo en cuenta que los valores de normalidad son muy bajos. En el caso de nosotros declaramos una precisión total de menos del 8% de coeficiente de variación. Bien, entonces las conclusiones de esta presentación, agradezco a todos por haber estado conectados. La primera es, vimos cómo la procalcitonina sirve de marcador de carga bacteriana y de severidad de la infección, tanto bacteriano como micótico, como lo vimos en el estudio que les presenté. La segunda conclusión es cómo la procalcitonina se relaciona con el uso racional de antibióticos y el tiempo de terapia antibiótico, que puede, por supuesto, impactar en los costos en el sistema de salud. El tercer punto, la utilidad de la procalcitonina en comparación con la PCR, pues hay una mayor correlación con la severidad usando la procalcitonina y también un mejor seguimiento en el pronóstico de los pacientes. Y finalmente, como vimos con la procalcitonina en el caso de las infecciones del tracto respiratorio inferior, cómo puede haber una opción de escalamiento y desescalamiento según la decisión médica, evaluando los criterios clínicos de cada paciente. Bien, muchísimas gracias. Aquí les dejo mi correo por si tienen alguna pregunta. Y como dijeron las personas de Desego, ese es el código QR para que por favor nos ayuden a contestar la encuesta acerca de sus opiniones de esta webinar. Yo creo que podemos seguir con las preguntas. Hola Camilo, buenas tardes a todos. Gracias por su participación en este webinar. Y pues hasta ahorita la única pregunta que tenemos mediante el chat es, en casos de pacientes con neumonía, ¿cada cuánto se tiene que realizar las pruebas de seguimiento para valorar si el tratamiento está funcionando? En infecciones del tracto respiratorio inferior, cada 6 horas. Areli pregunta, si la PCT se segrega en tiroides, ¿los pacientes con patologías tiroideas como hiper o hipotiroidismo afecta? No, en el caso de los pacientes con afecciones tiroideas no se ha documentado una elevación intrínseca de la procalcitonina. Es muy buena pregunta, pero hasta ahora no se ha elevado la procalcitonina, afortunadamente. Perfecto. Igual Consuelo nos pregunta, ¿los puntos de corte se establecen por cada laboratorio o podemos usar los establecidos? Los puntos de corte que mostré para sepsis y para infección del tracto respiratorio inferior se pueden adaptar a los laboratorios. Porque, repito, son consecuencias de estudios de intervención. Entonces, si fueran observacionales, les diría que cada laboratorio tiene que establecer sus puntos de corte, pero esos estudios son estudios experimentales. Bueno, pues al parecer estas son las únicas preguntas que hemos recibido mediante el chat. Igual si alguien tiene alguna, puede levantar la mano y con gusto les ponemos el micrófono para que puedan decirla. Mientras, Rosa tiene otra pregunta. ¿La calcitonina se produce igualmente en las células? ¿Cuál es la relación con la procalcitonina?
Como lo expliqué en la biología de la producción, es un polipéptido grandísimo que se cliva en dos, dando origen a la procalcitonina y a la calcitonina. La calcitonina, que como todos sabemos tiene funciones en la regulación y en la homeostasis del calcio, entonces es la que normalmente se va a liberar en el medio extracelular y va a quedar retenida en el aparato de Golgi la procalcitonina. La procalcitonina solamente se va a liberar en el caso de que haya una estimulación por un agente infeccioso de tipo bacteriano o micótico. Perfecto. En cuanto a la pregunta que te había hecho anteriormente acerca de si los pacientes con patologías tiroideas como hiper o hipotiroidismo afecta, me comentan si puede utilizar en cualquier tipo de información. No te entendí la pregunta. Es ¿Necesitas decir, ya bibliografía? sea, ya sea info de vía urinaria o alguna más fuerte. No, ¿me repites la pregunta, por Infección, favor? Qué pena. es decir, ya sea una infección de vía urinaria o alguna más fuerte. Sin importar cuál sea el tipo de la infección, a pesar de que el paciente tenga una infección tiroidea, la procalcitonina se va a elevar en consecuencia de la infección bacteriana en cualquier órgano. Perfecto. Igual Erika nos hace llegar una duda. Pacientes con afectaciones en el metabolismo del calcio, ¿cómo encontramos la procalcitonina? Esta es una muy buena pregunta. La procalcitonina en pacientes con afectaciones del calcio está elevada o está indetectable en consecuencia con la aparición de un proceso infeccioso. Es decir, si yo tengo un desbalance en el metabolismo del calcio, el que se va a afectar es la calcitonina, no la procalcitonina. La procalcitonina va a funcionar normalmente. Bueno, dependiendo si existe también como antecedente una aberración genética estructural del cromosoma 11, que es el que codifica para el gen que expresa a la procalcitonina y a la calcitonina. Perfecto. Igual Sandra tiene una duda. Voy a activar su micrófono para que pueda hacértela ella misma. Sí, bueno. Hola, te escucho. Hola, buenas tardes, doctor. Muchas gracias por su excelente ponencia. Estamos muy agradecidos con la Casa Comercial de Sego por este tipo de apoyos que nos están dando ahorita como con esta contingencia en la que estamos. Es muy ilustrativo poder tener con nosotros este tipo de retroalimentación al respecto del trabajo que nosotros realizamos en los hospitales, clínicas, laboratorios. Tengo dos preguntas. La primera, en los pacientes que tenemos internados en terapia intensiva, que nos llegan ahorita con lo del COVID, ¿es de utilidad realizarles este tipo de procedimientos y qué tan bueno sería para poder diagnosticarles mejor de lo que ya se ha estado haciendo con la prueba del COVID, ¿verdad? Porque pues también es una infección bacteriana o viral, vaya, ¿verdad? Pero viene en un momento dado igual a inflamarnos las vías respiratorias y todo. Entonces, ¿es factible o no sería conveniente realizarla? Bueno, es una pregunta muy pertinente. Primero, gracias por lo que dijiste. Para mí también es muy positivo poder transmitir esta información de parte de Mindray. Ahora, respondiendo a tu pregunta, existen 3 factores de riesgo en la literatura asociados con la infección COVID-19. El primer factor es la edad. El segundo factor es la concentración de dímero D. Y el tercer factor es la linfopenia. Si cualquiera de estos 3 factores está presente en un paciente, el manejo clínico es completamente estricto y estoy hablando de que los médicos consideran soporte ventilatorio mecánico y hospitalización en cuidado intensivo. La procalcitonina todavía no es un marcador de factor de riesgo en los pacientes con COVID-19 porque, como bien lo dijiste, el COVID-19 es la infección producida por el SARS-CoV-2, que es un virus que normalmente no produciría la expresión de la procalcitonina. Pero ¿cuándo sirve la procalcitonina en pacientes con COVID-19? En pacientes en UCI, en donde se debe cuidar que no existan la posibilidad de sobreinfecciones de tipo bacteriano. En ese caso, es útil medir la procalcitonina en pacientes con COVID. Ok. Y la segunda pregunta, muchas gracias. La segunda pregunta es, en los pacientes que tenemos nosotros registrados como pacientes con lupus, con pacientes con esclerosis,
los pacientes con artritis, que también traen algo de inflamación. No se les ha, bueno, al menos en mi caso no me han referido pacientes que tengan infecciones bacterianas, pero sí las dolencias, a veces falta de respiración, ¿verdad? Les mandamos realizar, por ejemplo, las radiografías de tórax, la tele de tórax, y vemos ahí las inflamaciones y todo. ¿Sería conveniente en este tipo de pacientes realizarles estos estudios? Sí, Bueno. Perdón, Química Sandra, al parecer tenemos un problema técnico ahí de sonido. Le damos un momento a ver si se puede contestar, si puede conectar nuevamente Camilo, pero al parecer tuvo un problema técnico Química Sandra, nuestro ponente Camilo, quien está, como lo comenté, en Colombia. Sí. Vamos a ver si se puede conectar y si no, les garantizamos que sus preguntas se responderán vía correo. Esta grabación igual... Este webinar, perdón, está siendo grabado y también le contestaremos esta pregunta en dado caso que no se pueda conectar. Igualmente aprovechamos la intervención para recordarles sobre la encuesta. Ahí también nos pueden poner sus preguntas y todas vía correo electrónico nos aseguraremos de que se contesten. Sí, las conferencias anteriores a mí se me pasó contestar las encuestas que mandan, porque mandan una liga, ¿verdad? Y realmente se me fue la liga, ya no pude ingresar, ¿verdad? Pero bueno, ya me puse en contacto aquí con la gente de Sego de aquí de Monterrey, nosotros estamos aquí en Monterrey, ¿verdad? Y le dije, Químico, sí he estado participando, nada más ahí le encargo, por favor, que me hagan llegar la información a mi correo, ¿verdad? Ahorita ya parece que sí se pudo, ¿verdad? De ingresar a la liga que pusieron. Sí, igualmente, Química, por ahí si nos contesta esta encuesta, por ahí en el chat está la liga y ese comentario y podemos revisar para que se le manden ahí las memorias anteriores. Ándale, sí, cómo no. Ya no contestó el doctor, ¿verdad? Se le cortó ahí. Sí, al parecer ya no tuvimos respuesta aquí del Químico Villegas, una lástima porque la verdad es que fue muy buena conferencia, Camilo, perdón, fue muy buena conferencia. Y queríamos agradecerle públicamente, igualmente a la casa comercial, de Sego, de la que todos ustedes son parte de. Y reiterarles que el próximo viernes continuaremos con otro webinar. Les estaremos enviando el link ahí por el WhatsApp y por correo. Esperemos nos puedan acompañar. Y pues bueno, la verdad es que muchísimas gracias a todos por su participación. Ha sido una muy grata conferencia. Y sin más preámbulo, damos por terminada pues la conferencia. Les encargamos mucho nos puedan contestar la encuesta en el link que se les mandó.